Esto ocurrió hace más de 50 años. El otro día cuando yo veía la película La Sociedad de la Nieve, yo me preguntaba, ¿cómo habrá influido? No, a ver, obviamente sabemos que en los sobrevivientes, hemos hablado con algunos de los sobrevivientes a través de más de 20 años de esta radio, ¿cómo habrá marcado en la gente no en los sobrevivientes, sino en la gente que estaba afuera cuando les dijeron hay sobrevivientes? No solamente el arriero, que fue el que recorrió más de 10 horas para avisar, sino en general y no solamente la familia. Este es uno de los casos. Vamos a hablar hoy con el periodista uruguayo Tomás Friedman, que fue, como usted escuchaba en el audio, el que le pedía primero al papá de uno de los sobrevivientes los datos de los sobrevivientes, el listado de los sobrevivientes. Yo me imagino el impacto en la vida de Tomás. Estimado señor Friedman, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Muy buenos días, estimados colegas de Así Amaneció en Radio City, allí en Ecuador. Un gran saludo desde Montevideo. Y 51 años después, cuando escucho todavía la llamada, me emociono, se me eriza la piel. Y pasaron 51 años de ese momento. Tenía 22 años cuando hice esa llamada desde Montevideo a Santiago de Chile, y donde Carlos Páez Vilaró me cuenta y me lee la lista de los sobrevivientes sin saber si su hijo estaba entre los sobrevivientes o no. ¿Por qué le pedía a usted, Tomás, al papá, a Carlos Páez, que le dijera los nombres dos veces? Fíjate en ese momento la responsabilidad que yo tenía al frente de una transmisión de esa naturaleza, después de tanto tiempo donde la mayoría pensaba que no había sobrevivientes, el dar la lista directamente en el momento que salía desde una teletipo de la torre de control de Pudahuel en Santiago de Chile. Cuando él lee el primer nombre, Eduardo Strauch Urioste, la llamada no era 100% nítida. En aquel momento había ni internet, ni había llamadas, todas eran por operadora. En ese momento me surgió, esto es tan importante, los apellidos a veces tienen que ser claros, y le dije, léeme cada nombre dos veces. Y Carlos Páez Vilaró acepta el desafío, no sabía que su hijo estaba vivo, lee los nombres dos veces. En la mitad de la lista, que salía directamente de la teletipo, aparece el nombre de su hijo. Carlos Miguel Páez, mi hijo. Carlos Miguel Páez, mi hijo. Ahí hace un pequeño silencio, pero sigue leyendo la lista. Fíjense ustedes, él me contaba después, cuando nos encontramos en Uruguay, Tomás, cuando vi que mi hijo estaba entre los vivos, él era de los pocos que estaba convencido que había sobrevivientes y que su hijo estaba vivo, me dijo, se me llenaron los ojos de lágrimas, el corazón iba a 100 por hora, pero me di cuenta, dice, no sé de dónde saqué fuerzas para seguir leyendo la lista hasta el final, para que todo el mundo, a través tuyo y a través de Radio Carmen Uruguay, conozca quiénes eran los chicos sobrevivientes y, por ende, quienes se quedaron para siempre sepultados en la cordillera. Tomás, usted ha vivido 51 años de esta historia, tenía 22. ¿Cómo fue evolucionando Uruguay desde recibir la noticia hasta cada vez que hacían un documental grande o una película? Recordemos que hay dos películas, Vivos de Disney y la última de Netflix, que es La Sociedad de la Nieve. ¿Cómo ha vivido Uruguay esta historia de valor? Fíjate que Uruguay ha vivido esto intensamente durante estos 51 años. El año pasado se cumplieron 50 años de la tragedia o el milagro de los Andes. Y bueno, todos los años los uruguayos han revivido de una u otra forma lo que ha sido esta muestra de heroísmo, esta muestra de apuesta a la vida, esta muestra de tomar decisiones muy difíciles allá en la montaña. Hay que estar en la cordillera, 20 grados bajo cero, sin alimentos, sin agua, sin abrigo, y tomar la decisión que tomaron, cómo nos alimentamos. No fue fácil. Por eso la película se llama La Sociedad de la Nieve. Había sociedades dentro del grupo y una sociedad tomó la decisión. Señores, si acá no tomamos una decisión, nos morimos. Y fíjate que la radio, siempre la radio fue clave en este accidente, porque los chicos buscaron las baterías del avión que estaban a 400 metros de donde ellos estaban,
y tenían una radio Spica, la prendieron un rato el día que encontraron la batería, y ese momento la radio dice: la Fuerza Aérea Chilena decidió suspender la búsqueda de los sobrevivientes posibles de la tragedia del avión uruguayo porque no hay posibilidad de que tengan vida con una cordillera 20 grados bajo cero, sin alimentos y sin agua. Ahí los chicos reaccionaron y dijeron: ¿es ahora o nunca? ¿Salimos a buscar a la civilización o nos morimos aquí? Y tomaron la decisión, llegaron hasta el arriero, demoraron 10 días, fíjense ustedes, y en esos 10 días los que quedaron en el avión, que estaban en una situación crítica, todos los días se preguntaban: ¿qué pasó con Canessa y Parrado? ¿Habrán llegado? ¿Se murieron en el camino? Nunca más sabremos de ellos. Y Carlitos Páez les dice: vamos a intentar escuchar la radio otra vez. Y la logran prender otra vez la radio, y ahí se corta la transmisión, escuchan solamente los nombres Parrado y Canessa, y no escuchan si están vivos o qué pasó, hasta que al final, con interferencias, se escuchan: Parrado y Canessa lograron encontrar un arriero que va a comunicar a las autoridades que hay sobrevivientes. Los chicos revivieron. Carlitos entró al avión y les dijo: encontraron a alguien, nos van a venir a buscar. Fíjense lo que es. Estaban al borde de la muerte y empezaron a arreglarse, a peinarse, a prepararse de volver a la civilización. Así que la radio otra vez, y después Radio Carve, con mi protagonismo como periodista, logró darle al mundo, a los uruguayos primero, quiénes son los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, y por ende, un rato después, tuve la responsabilidad de leer quiénes se habían quedado para siempre sepultados en la cordillera. 9:43 a.m. Tomás, basado en eso último que acabas de decir, va mi siguiente pregunta. Tomemos el túnel del tiempo y retrocedamos hasta aquel día, aquella hora. ¿Quién te entregó el documento? ¿Qué sentiste? ¿Cuánto pasó desde que te entregaron la lista? ¿Quién la entregó? ¿Cómo llegó a ti? ¿Por dónde la emitiste? ¿Estabas en la cabina? ¿Instalaron un flash de último momento? Llévanos a ese instante. Carlos Páez Vilaró, un artista plástico uruguayo de prestigio internacional, tenía conmigo una amistad, una relación muy especial a pesar de nuestra diferencia de edad. Así que todo el tema de la tragedia de los Andes, del accidente, lo seguí junto a él, que fue de los pocos convencidos de que había sobrevivientes. Incluso algunos familiares estaban enojados con él, le decían: hay que empezar el duelo, no volverán más. Bueno, Carlos Páez Vilaró iba y venía de Montevideo a Chile. Cuando se supo que Parrado y Canessa habían encontrado el arriero, él, por suerte, la vida hay que tener suerte y casualidades, bueno, él por suerte estaba en Chile, lo llamo por teléfono y al hotel donde estaba, y me dice: Tomás, tengo que cortarte porque me voy a la torre de control del aeropuerto de Pudahuel, que es el centro de coordinación de rescate de los sobrevivientes de los Andes. Tengan en cuenta ustedes que en aquel momento las llamadas telefónicas eran por operadora, con clavijas. Bueno, y él me corta. Entonces yo digo: ¿y ahora cómo me comunico con la torre de control del aeropuerto de Pudahuel en Santiago? No había internet, no había... Se me ocurrió también esa inspiración que uno tiene a veces bajo presión. Digo, llamo a la torre de control del aeropuerto de Montevideo, del aeropuerto internacional de Carrasco. Me atiende una operadora, le digo: preciso el teléfono de la torre de control de Pudahuel. Me dice: señor Friedman, no se lo puedo dar, es una torre bajo control militar, es un teléfono confidencial. Le digo: ¿usted sabe para qué quiero el teléfono? Hay sobrevivientes de la tragedia de los Andes y ahí se está coordinando el rescate. Y me dice: señor Friedman, le doy el teléfono, usted nunca habló conmigo. Bueno, inmediatamente después me pongo en contacto con la torre de control de Pudahuel en Santiago. Todo esto yo había determinado, todas las llamadas iban al aire directamente. Todas las llamadas se transmitían directamente al aire desde Radio Carve. Me atiende un coronel: buenos días, torre de control Pudahuel, coronel tal. Le digo: aquí Radio Carve, Tomás Friedman, coronel. Me dicen que allí se va a coordinar el rescate de los sobrevivientes de los Andes. Me dice: efectivamente. Lo llamo porque yo, se imaginará, quiero transmitirle al Uruguay y al mundo quiénes son esos sobrevivientes. Me contesta el coronel: lo entiendo, señor Friedman, pero hemos decidido que la lista primero, por respeto, la conozcan los familiares y después la opinión pública y el resto de la gente. Silencio, y en ese momento me dice: señor Friedman, acaba de llegar a la torre de control Carlos Páez Vilaró.
¿Usted quiere hablar con él? Por supuesto, le digo. Me pasa el teléfono, me atiende Carlos, me dice, Tomás, viste, hay sobrevivientes. Parrado y Canesa encontraron un arriero. Aquí me dicen que los helicópteros que van a buscar a los chicos con Parrado en uno de los helicópteros para localizar dónde estaban, ya están en el lugar. Hay tormenta, pero se dirigen los helicópteros al centro de coordinación donde van a recibir asistencia médica a los chicos. Y en ese momento se escucha por el teléfono el ruido de una teletipo. ¿Se acuerdan ustedes? Tac, 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 tac. Una máquina de escribir que era lo que se usaba para transmitir mensajes o noticias. Y Carlos Páez Vilaró me dice, creo que esta es la lista, se están tipeando los nombres. Y esto iba todo al aire, noticia en desarrollo. Y le digo, léeme la lista. Me dice, ¿me escuchás bien? Te escucho perfectamente. Eduardo Strauch Urioste. Le digo, repetime cada nombre 2 veces. Y lo repite 2 veces hasta llegar a su hijo y continúa. O sea que la lista se conoció simultáneamente en el momento que salía de la teletipo de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile. Tomás, gracias por estar aquí en Así Amaneció. Te saluda Priscila Jacome. ¿Viste ya la producción, La Sociedad de la Nieve? Y si es así, ¿cómo te sentiste al verla? Tú fíjate, Priscila, que hace un año Carlitos Páez Vilaró me llama por teléfono y me dice, Tomás, le pedí a Bayona, el director de la película que se está filmando, que quiero revivir la llamada tuya con mi padre. Yo voy a hacer de mi padre y le dije al director, Tomás Friedman va a hacer de Tomás Friedman. Cuando vino Bayona a Uruguay para filmar las escenas que se filmaron en Uruguay, filmamos la llamada. Tomás Friedman con Carlitos Páez Vilaró, que en la película aparece en el medio de un silencio de esa llamada. Fíjate que la escena, Priscila, la filmamos 7 veces, porque ¿sí? Carlitos Páez, 50 años después, protagonizando a su padre, se emocionaba y lloraba, hasta que logró dominarse y filmamos esa escena, que cuando la vi, cuando se estrenó la película en el cine en Uruguay, junto al director de la película y a los sobrevivientes, a mí se me llenaban los ojos de lágrimas y la emoción y el honor de haber participado en esta película que ya la vieron 100 millones de personas en el mundo y que es una apuesta a la vida, una apuesta al heroísmo. Y que es una apuesta en el Oscar. Una apuesta en el Oscar también. Absolutamente. Aunque no gane el Oscar, la película ya ganó. Hay pocas películas que en poco tiempo la puedan ver 100 millones de personas en todo el mundo, de las cuales más de 90 millones no conocían esta historia y no sabían que estaba basada en un hecho real. Cuando vieron la película, que es excepcional, a los oyentes de Radio City, si no la vieron, vale la pena verla. Es una película larga, dura, difícil, pero una apuesta a la vida, al heroísmo, a la solidaridad, a la amistad y al hecho de que el ser humano siempre, siempre apuesta a la vida. Tomás, me queda un segundo y te pido una sola palabra. ¿Qué significa para ti la radio? Una sola palabra porque nos tenemos que ir. La radio es mi vida hace más de 54 años y la radio sigue siendo, por suerte, uno de los instrumentos de comunicación más poderosos, más lindos y más importantes que hay en el mundo. Fíjate que ahora Radio City está con miles de personas que están escuchando la radio en su casa, en el auto. Nadie deja entrar a su casa cualquiera, nadie deja entrar. Así que seguimos siendo el gran medio de comunicación, así que me alegro que ustedes desde Radio City sean protagonistas también de la historia diaria de la radio. Tomás, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para mí esta ha sido una de las entrevistas más lindas que he tenido del tema de ese accidente de los Andes. Como te he dicho, hemos entrevistado a algunos, a Canesa, a Roy, hemos entrevistado a algunos ya aquí a través de los años, pero esta ha sido una de las más lindas porque entiendo el sentimiento, es hacer historia para comunicar dentro de toda una desgracia que unos chicos estaban vivos. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y una feliz tarde para ti en Uruguay. Lo mismo para ustedes allí en Ecuador, Radio City, y Así Amaneció. Un gran abrazo y un placer haber compartido esta emoción hoy con la gente de Ecuador. Era Tomás Friedman, él es el periodista que narró conjuntamente con el padre de uno de los sobrevivientes la lista de los sobrevivientes de ese famoso accidente en los Andes, que ahora es la película
más vista en Netflix y que ya está nominada al Oscar. Y sí sabe que la película no es ni argentina ni uruguaya, Española. es española.